Bueno, una vez más, buenas tardes y de verdad muchas gracias a todos los que están aquí presentes en esta sala, llenando prácticamente un año más la sala del Auditorio Mapfre. Para nosotros es muy importante. Y gracias también a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la retransmisión en directo que estamos haciendo en estos momentos a través de nuestra página web. El año pasado fueron cerca de, o más de 1.100 personas las que en algún momento se conectaron para seguir lo que aquí ocurrió. Este año seguramente serán algunos más, puesto que en estos 12 meses Hosteltour ha comenzado su andadura en Brasil y también hemos expandido la zona de Caribe en República Dominicana y Centroamérica, con lo cual saludamos también a todas aquellas personas que desde el otro lado del charco también nos están siguiendo de alguna forma. Cuando lanzamos el último especial Fitur, la portada que no va, bueno, estoy desvelando ahora mismo todas las diapositivas de la ponencia. Si queréis os lo digo al revés, que tiene más mérito, pero bueno. Cuando lanzamos el año pasado la portada, el Fitur de este año, perdón, la portada de este año, lo cierto es que despertó numerosos comentarios entre nuestros lectores y también entre los que no lo eran. Era una imagen provocativa, histórica, un guiño realmente a la historia, pero era todavía más impactante el mensaje que transmitíamos. ¿Se había terminado la crisis? Pues bueno, seguramente no realmente, no como tal, pero lo que sí es cierto es que ya nos hemos acostumbrado y estamos viviendo en una sociedad post-crisis, con todo lo que ello significa. Significa que asumimos la existencia de esa crisis y asumimos sus consecuencias y, más importante aún, nos adaptamos a esas consecuencias. Nos adaptamos a nivel sociológico, a nivel político, a nivel demográfico, pero sobre todo y por encima de todas las demás consideraciones, nos adaptamos a nivel de consumo. Y una de las consecuencias de esa adaptación es la transformación de lo que, no quiero decir con eso que ya haya desaparecido lo que se denominaba clase media, pero sí que es verdad que aparecen nuevos sectores. El economista Félix Cuesta habla de la sociedad masiva o de la sociedad low cost, y no tanto porque disponga de menos recursos económicos, sino porque tiene muy claro cómo gastar los que tiene. Y realmente esa es la clave. Y su filosofía, por encima de todas las demás, es precio, precio y precio. Y ahí es donde radica la gran diferencia. Precio, pero sin renunciar a la calidad que probó en su día cuando realmente la situación económica y probablemente fuera otra. Es decir, por decirlo de alguna forma y visualmente, queremos pagar cubiertos de plástico y servilletas de papel, pero tener servilletas de trapo y cubiertos de metal. Por eso, en esta ocasión, hemos querido centrar la temática del Foro Hosteltour en las personas, no en la tecnología, no en el sector, no en los canales de comercialización, como hemos hecho otros años, sino en las personas, porque son las verdaderas protagonistas, con sus nuevas actitudes, las verdaderas protagonistas de ese cambio. ¿Qué es lo que define a este nuevo consumidor? Pues principalmente que el cómo y en qué se gasta su dinero es más una cuestión de actitud que de capacidad económica. Si bien es cierto que su capacidad económica se ha visto resentida en los últimos años. De hecho, en 2012 los hogares españoles tenían un 10% menos de ingresos que al inicio de la crisis, alrededor del año 2008. A pesar de esa reducción real de capacidad económica, lo importante es que actualmente la clave está en cómo decide gastar ese dinero. Por poner un ejemplo, a lo mejor un poco gráfico, ¿no? Pero realmente todos conocemos a gente que hace algunos años presumía de haberse gastado una cantidad importante de dinero en un coche, en un viaje, en una segunda residencia, y actualmente la tendencia es precisamente la contraria, presumir de lo poco que nos ha costado un avión, de lo poco que nos ha costado un hotel, y si puede ser, presumir al lado del compañero de avión que ha pagado más o al de la habitación del lado del hotel que ha pagado más, con un impacto además mucho mayor por el altavoz que suponen las redes sociales y la llegada que tienen ese tipo de mensajes. ¿Qué otras características tiene el perfil de este nuevo consumidor? Son personas muy preparadas y personas sobre todo muy informadas. Son personas muy exigentes y son unos grandes ahorradores en tiempo
y en dinero, no precisamente por ese orden, como muchos pensarán. Tienen un ciclo vital más largo, tienen salud para disfrutar de ese ciclo vital, son familias más pequeñas que hace algunos años y concilian o intentan conciliar esos viajes familiares con los viajes de trabajo, muchas veces además en el mismo tramo. Pero por encima de todo ello, lo más importante es que tienen un alto dominio de las tecnologías. Presentan además un perfil multiplataforma, es decir, no están presentes en un solo canal de comercialización. Perfectamente podemos encontrar al mismo consumidor en una página web, en una agencia de viajes, en un call center o en cualquier otro canal, o todos al mismo tiempo. De este modo nos encontramos frente a una demanda cada vez más segmentada y que obliga al sector turístico, a las empresas turísticas, a crear nuevos productos y nuevos servicios con un mayor grado de segmentación y un mayor grado de especialización. Es uno de los grandes retos del marketing turístico. Así nos encontramos, por ejemplo, con nuevos perfiles como son los millennial o las punk, no sé si han oído hablar de las punk, las professional aunt no kids, las tías que viajan con sus sobrinos, por ejemplo. El turismo single, el senior, los dinkies, el double incoming no kids, las parejas que tienen doble ingreso, dos nóminas, no muchas, cada vez menos, pero que no tienen hijos, los niños conectados, el turista halal, las familias con mascotas, las mascotas con familias, las familias monoparentales, mujeres que viajan en grupo. Es decir, existe una gran cantidad de pequeños segmentos que presentan cifras interesantes. Y no es solo la tecnología lo que marca la tendencia. Como vamos a ver, es un multiturista, lo que podríamos llamar un turista de tercera generación, y que no presenta un perfil estanco. Es decir, muchas veces dependerá el tipo de consumo que está realizando, pues del momento, de la situación o del interés que tenga en cada uno de los momentos. Como decía antes, no es la tecnología el hecho diferencial, la tecnología es un elemento absolutamente transversal a todos los nichos que hemos visto anteriormente, sino que es la actitud de más que la actitud de la persona, la actitud del momento en el que realiza esa compra. ¿Y qué pasa con los mercados tradicionales? Pues que la segmentación actual no es geográfica, o por lo menos ya no es solo geográfica. Como podemos ver aquí, la tendencia del mercado nacional es una, pero dentro de esas cifras existen una gran cantidad de micronichos, de segmentos con demanda no satisfecha y muchas veces con dificultades para encontrar productos a su medida. Por ejemplo, según el informe de Quantity Travel Trends Report, se detecta un aumento de grupos de mujeres que viajan en grupo por ocio. Otro informe, el Trackbelling del mercado emisor español, agrupa los desplazamientos de los españoles fuera de la provincia de residencia en tres motivos principales de viaje, que son los fines de semana, por motivos de trabajo y las vacaciones de verano. Pero por detrás de esas tres principales motivaciones existe una larga cola de circunstancias con unos porcentajes menores, lógicamente, pero que suponen también oportunidades de negocio para el sector. Y lo mismo ocurre con los emisores tradicionales. Desde un punto de vista global se estancan o en el mejor de los casos, como podemos ver aquí en alguno de ellos, pues crecen, pero muy poco. Sin embargo, también presentan algunos microsegmentos en su interior que suponen grandes oportunidades. Como hemos visto, por ejemplo, uno de los más destacables es el Dinky, el Double Incoming No Kids, las parejas con doble sueldo y sin hijos, que tanto están propiciando el crecimiento, por ejemplo, del producto Adults Only. Lo que sí es cierto es que a nivel geográfico las previsiones son bastante claras. Según este gráfico de la OMT, aquí se puede ver cuál es la previsión de crecimiento del turismo mundial hasta 2030, en el que se ve todo cifras ascendentes, pero realmente con una Europa también en crecimiento, pero con un peso cada vez porcentualmente menor respecto a África, Oriente Medio, las Américas o la región de Asia-Pacífico. Es decir, existe un traslado progresivo del centro de gravedad turístico mundial hacia Latinoamérica, hacia Oriente y hacia Asia, es decir, hacia el este y hacia el oeste, dejando a Europa en una situación pues, realmente poco acostumbrada, por lo menos hasta el momento. Nosotros así es como vemos el mundo, con una Europa en el centro de la acción, pero así es como lo ven ellos. Es el mismo mundo, pero con una visión absolutamente distinta.
Algunas de las noticias que hemos publicado en Hosteltour en los últimos tiempos abundan en esta línea. Por ejemplo, según Amadeus, 7 de los 10 corredores aéreos más transitados del mundo están operados por aerolíneas asiáticas. La región Asia-Pacífico, la segunda cifra, 13.000, la región Asia-Pacífico va a necesitar 13.000 nuevos aviones comerciales hasta el año 2032, según Boeing. 13.000 nuevos aviones comerciales son muchas plazas y van a estar operadas por compañías de ese área. La cifra de 1.230, hasta finales del año pasado, hasta finales del año 2013, existían en el mundo 1.230 hoteles de 5 estrellas o de lujo en construcción o en proyecto en todo el mundo. 770 de ellos en Shanghái y en Dubái. En Europa, 200. Pero la cifra más importante y más destacable es la que vemos aquí abajo. En el año 2000, el 44% de los latinoamericanos era pobre. En el año 2010, y tras 10 años de un crecimiento bastante intenso, ese porcentaje ha bajado hasta el 30% y el de la clase media ha subido del 20 al 30%. En cifras globales supone que en el área de Latinoamérica 50 millones de personas han salido de la pobreza en 10 años, 50 millones de personas han salido de la pobreza y han ingresado en la clase media. Y las cifras son las que son. Los países que más gastan en turismo internacional, China un 26%, Rusia un 25% y Latinoamérica un 15%. Detrás, los primeros países europeos que aparecen son el Reino Unido con un 4% y Alemania con un 2%. Realmente se detecta esa polarización del sector turístico hacia el este y hacia el oeste. Estas circunstancias y algunas otras más son las que conforman esa nueva demanda, esos nuevos retos que nosotros hemos querido destacar en el título del foro de este año. Y nosotros hemos querido identificar 6 retos. En primer lugar, el reto de la globalización de un modelo en el que, como podemos ver en este gráfico, el precio está por encima de cualquier otra consideración, por encima del destino, por encima de la reputación, por encima de la marca y por encima de los programas de fidelización. Ese es el primer reto. El segundo reto, el de la fidelización, que más necesaria que nunca, por supuesto, porque si cada vez vamos a tener clientes que gastan menos o que dejan menos margen, está claro que hay que fidelizarlos. Pero la pregunta es si es posible fidelizar a esos clientes cuando tienen a su alcance tal cantidad de información y de herramientas para no ser fieles a nuestra marca. El reto de la calidad, en tercer lugar, el reto de la calidad y la satisfacción. Un cliente que va a pagar poco, que va a querer pagar poco, pero no se conforma con recibir poco. Estamos en un entorno de menor gasto, pero de mayor exigencia, y la sensación de calidad percibida por parte del cliente respecto a la exigida, respecto incluso al precio, pues es una de las grandes claves que presenta ahora mismo la rentabilidad de las empresas. El reto de la competencia tradicional a la que más o menos todas las empresas nos hemos ido acostumbrando a lo largo de los años, pero también de la nueva competencia, de esos nuevos actores que surgen para satisfacer esas nuevas demandas. Por ejemplo, el modelo del intercambio de igual a igual, peer-to-peer, P2P, como le queramos llamar, y que vamos a debatir mucho más profundamente en la segunda mesa, pero que a modo de adelanto presenta unas cifras realmente impresionantes y que además desvelan una tendencia muy a tener en cuenta. Como podemos ver aquí, el alojamiento privado crece un 31%, es decir, crece lo nuevo y crece los dos extremos. Crece un 19% los hoteles de lujo y un 15% los hoteles económicos. Y deja en un cuarto plano, en un muy reducido plano, a los hoteles de gama media con un 8%, lo cual quiere decir que lo que no tenga un nicho bien marcado y bien diferenciado, no necesariamente caro, no necesariamente alto, pues tiene más dificultades para encontrar su hueco. Y todo ello además desvela una tendencia, como digo, bastante clara. El P2P, sigo hablando del P2P, con un crecimiento en España mucho más alto que en el resto de los países del entorno, un 14% frente al 4% en Francia, o el 2,5% en el Reino Unido, o el 1% en Italia, un país turísticamente maduro, mediterráneo, y España con un 14%, es decir, la diferencia es notable cómo está creciendo en España. Y generando además
importantes noticias en el sector. Nosotros hemos querido destacar solamente 3 o 4 de ellas, de las que hemos recogido en las últimas semanas. Por ejemplo, los alquileres vacacionales alegales generan una economía sumergida de 2.900 millones de euros. Las webs P2P convierten casas particulares en restaurantes, otro sector que probablemente en muy poco tiempo va a tener que asumir una regulación si quiere poder jugar con alguna ventaja todavía. El alquiler turístico para extranjeros crece un 44%, impulsado por el P2P, o, muy curiosa esta, el primer hotel comercializado es en Estados Unidos, el primer hotel comercializado exclusivamente a través de Airbnb. Quiere esto decir que los hoteleros también están llegando a acuerdos con las plataformas P2P. Es decir, hay nuevas vías de comercialización. Vuelvo a los retos, casi terminamos. El reto de la formación y la adaptación constante. Las empresas requieren cada vez nuevos perfiles, muchas veces de nueva creación o creación en los últimos años, como puedan ser revenue, marketing digital, cazadores de tendencias, gestores de experiencias, SEO, redes sociales. Es decir, hay posibilidades de crecimiento profesional dentro del sector. Y por último, y más importante por supuesto, el reto permanente, el reto de la rentabilidad. Es decir, cómo luchar contra todo lo anterior y además ser capaces de ganar dinero, o por lo menos de mantener la empresa, que es lo que seguramente en estos momentos muchos están pensando. De todos estos retos y de otras cuestiones es de lo que vamos a hablar a lo largo de la próxima hora con los invitados que nos acompañan aquí esta noche. Antes de presentarlos muy brevemente, porque ya tienen todos ustedes un folleto con el perfil profesional y personal de cada uno de ellos, simplemente decirles que en los últimos minutos de esta mesa van a poder realizar las preguntas tanto a través de Twitter, los que quieran aquí, o los que nos están siguiendo a través de la retransmisión en streaming, como los que quieran hacerlo en vivo, simplemente levantando la mano y los micros, las azafatas con los micros acudirán. Como decía, los ponentes que nos acompañan hoy: Simón Pedro Barceló, copresidente del Grupo Barceló; Julio de la Cruz, presidente del Grupo Transhotel; Javier Díaz, presidente del Grupo Huawei; y Quique Sarasola, presidente de Roommate Hotels.